Ok, ha pasado un largo tiempo, así que para refrescar la memoria vamos con un resumen express de la primera y segunda temporada. Este matrimonio es por venganza. La historia gira en torno a Olivia, emperatriz del Imperio de Roma, una mujer que dedicó toda su vida a sostener el trono. Sin embargo, su mundo se derrumba cuando su propio esposo la envenena en su 5º mes de embarazo. Detrás del crimen hay una conspiración cuidadosamente tejida, instigada por su ambiciosa concubina Eva Ferena. En sus últimos momentos, Olivia no solo enfrenta la muerte, sino el peso de sus propias decisiones. Se arrepiente de haber abandonado a su primer prometido Lucas Viterpan, el legítimo príncipe heredero, quien fue traicionado y despojado de su posición tras el golpe de estado que permitió a Gustav, el usurpador de sangre secundaria, ascender al trono. Pero la muerte no es el final. Olivia despierta en el cuerpo de una mujer desconocida llamada Briella, y tras el desconcierto inicial, toma una decisión firme: vengarse, no solo por su propia muerte, sino por la de su hijo no nacido, y jura destruir de la forma más cruel posible al hombre que le arrebató todo. Sin embargo, el destino no le concede un camino sencillo. Ahora, como Briella vuelve a encontrarse con Lucas Viterpan, ambos que en la infancia se prometieron un futuro juntos, ahora se enfrentan bajo nuevas identidades y heridas sin cerrar. Para confirmar su identidad, ella utiliza un código secreto que solo ellos compartían. La Rosa Dorada ha venido a recibir al Lobo Negro bajo la luna. A partir de ese momento, y ocultándose bajo el alias de la Sombra de Olivia, Briella logra concretar un matrimonio por contrato con Lucas, sellando así una alianza basada en la venganza. Convertida en Briella Viterpan, duquesa de Viterpan, su nueva vida comienza a avanzar, pero también a revelarle verdades que como Olivia jamás pudo ver. Descubre que su asesinato no fue obra exclusiva de Gustav, sino de su propio padre, el marqués de Rom, quien participó en la conspiración. Y esa no es la única revelación. También descubre que Lucas la amó cuando ella era Olivia, incluso cuando lo abandonó. Esa cercanía reabre viejas heridas, la culpa la persigue y entre ellos comienza a formarse una tensión que va más allá de la venganza. Mientras tanto, Gustav empieza a percibirlos como una amenaza. Para separarlos, ordena a Lucas a sofocar la rebelión en Perta, mientras que obliga a Briella a asistir a Eva en la preparación del Festival de la Diosa. Pero subestimar a Briella resulta su peor error, pues ella descifra las intenciones del emperador y manipula la situación para que Eva, en su ambición por ganar prestigio, viaje a Perta bajo el pretexto de realizar labores de ayuda. Esto permite el reencuentro de la pareja ducal en medio del caos, y allí Briella encuentra una oportunidad: exponer públicamente la incompetencia de Eva y ganar así el apoyo del pueblo. Además, demuestra su habilidad política al reclutar a la condesa Laurence, mano derecha de Eva y en secreto princesa del reino caído de Cali, destruido por el propio Gustav. Por su parte, Eva, desconfiando de la relación entre Briella y Lucas, intenta probar que su matrimonio es una farsa. Sin embargo, se encuentra con otra realidad: ambos han pasado la noche juntos y las evidencias son imposibles de ocultar. Con el tiempo, lo que comenzó como un contrato empieza a transformarse, sus sentimientos se vuelven más profundos y la línea entre estrategia y realidad comienza a desdibujarse peligrosamente. Lucas, confundido por la familiaridad que Briella le provoca, comienza a sospechar. Sus gestos, sus palabras, todo en ella le recuerda a alguien que ya perdió. La duda lo consume: ¿está traicionando a Olivia o reencontrándose con ella? La situación se complica con la llegada de Rose Delevingne, hija de un conde neutral y ferviente admiradora de Lucas. Decidida a separarlos, fracasa en su intento, pero su presencia no pasa desapercibida ante Gustav, pues la chica posee ojos dorados como dicta la profecía, lo que la convierte en un nuevo foco de obsesión para el emperador y en una amenaza para Eva. Entonces el torneo de caza empieza y durante la ceremonia Gustav anuncia que la dama que reciba más presas se sentará a su lado en el festival. En ese mismo escenario, Lucas, intentando poner fin a su confusión, confiesa sus sentimientos a Briella, sin imaginar que su participación allí forma parte de una trampa de Gustav. El verdadero objetivo de la cacería es él, y no es el único, pues la princesa Serena, hermana menor de Lucas, aparece tras años desaparecida. Secuestrada durante el golpe de estado, logró escapar y sobrevivió como una desconocida sin memoria de su identidad. Gustav manipula los hilos para reunirlos, pero el reencuentro es efímero. Serena muere atravesada por una flecha disparada por el propio emperador. Lucas
Lucas finalmente se quiebra. La tragedia lo golpea con una crueldad insoportable, pues ya había cruzado caminos con su hermana la noche anterior y no la reconoció. El funeral se realiza en secreto. Ese día, Lucas abandona cualquier idealismo. Jura convertirse en emperador no por ambición, sino para proteger a los inocentes y destruir a quienes lo han obligado a llorar lágrimas de sangre. Brielle, incapaz de dejar que la muerte de Serena quede en silencio, inicia una guerra distinta, la de la opinión pública. Difunde una canción que de forma simbólica acusa al emperador de asesinar a Serena, quien es representada como una rosa sin nombre. La imagen del emperador comienza a resquebrajarse y acorralado, Gustav intenta limpiar su reputación mostrando falsa compasión, pero el daño ya está hecho. Es entonces cuando Lucas finalmente enfrenta la verdad. No puede permitirse perder a Olivia otra vez, mucho menos por no reconocerla, y cuando le exige a Briella su verdadera identidad, ella confiesa indirectamente que en realidad es Olivia, y así su relación cambia para siempre. Con el inicio del Festival de la Diosa, el tablero político se redefine. Gustav se obsesiona con la profecía de los ojos dorados, mientras Eva lucha por mantener su posición. En paralelo, Lucas comienza a moverse con mayor agresividad política. Su objetivo es desestabilizar al círculo cercano del emperador. Apunta al marqués de Haile, mano derecha de Gustav, y cuya posición se ha debilitado frente al marqués de Ron. Y aunque el emperador descubre el acercamiento y pone a prueba la lealtad de Haile, enviándolo al norte, el resultado no es el esperado. Gracias a la intervención de Lucas, Haile logra cumplir su misión, solo para ser despreciado poco después por Gustav, pero ese desprecio es suficiente y el marqués Haile finalmente comprende que ha apostado por el lado equivocado y comienza a considerar una alianza con el hombre que poco a poco se perfila como el verdadero futuro emperador, Lucas Bitterpan. Y una vez que lograron atraer al marqués de Haile a su lado, la atención del grupo de Lucas se concentra en la misión que el propio emperador Gustav le había encomendado: recuperar la corona de un antiguo templo en el norte. La antigua profecía vinculada a esa reliquia dice: aquel que haga brillar las gemas de la corona con una luz dorada será reconocido como el verdadero emperador del imperio de Rom. La pieza se trataba de una corona legendaria incrustada con gemas incoloras y transparentes que jamás habían emitido luz alguna. Durante generaciones su silencio había alimentado la obsesión de los gobernantes hasta llevar al anterior emperador a la locura. Al investigar el templo, el grupo de Lucas descubre algo inquietante: una estatua de la diosa con ojos dorados. Ese detalle, lejos de ser decorativo, despierta sospechas inmediatas. Al recordar a Eva y a Rose, pues ambas poseen esos mismos ojos, y comprenden que hay una pieza clave que aún no logran encajar. Algo en esa profecía no está completa, o no está siendo entendida correctamente. Tras ese hallazgo, la pareja ducal Bitterpan regresa a Burden, donde una nueva noticia sacude al palacio imperial: Eva podría estar embarazada. La posibilidad es suficiente para alimentar sus ambiciones. Eva comienza a convencerse de que finalmente será reconocida como emperatriz. Sin embargo, su entusiasmo dura poco, porque Gustav, lejos de mostrarse complacido, comienza a tratarla con frialdad, cuestionando cada uno de sus actos como si ya no estuviera a la altura de sus expectativas. La situación empeora cuando el médico del palacio declara que aún es demasiado pronto para confirmar el embarazo, y esa incertidumbre quiebra a Eva, quien por primera vez se ve reflejada en el destino de Olivia, una mujer que incluso estando embarazada fue tratada como una pieza reemplazable. La idea de seguir ese mismo camino la llena de ansiedad, y en ese momento de debilidad es cuando Rose Delevingne aparece y le tiende la mano. Eva, lejos de confiar en ella, decide aprovechar la situación. Sabe que Rose ambiciona el lugar de la duquesa Bitterpan y ve en eso una oportunidad, así que comienza a instruirla, revelándole sin pudor las estrategias, manipulaciones y juegos sucios que ha utilizado para mantenerse cerca del poder. Y así, las dos mujeres de ojos dorados, Eva y Rose, forman su propia alianza. Ambas entienden que no necesitan confiar la una en la otra, solo ir en contra de un enemigo en común, y juntas organizan un gran baile en el Palacio Imperial. El objetivo es difundir la noticia del supuesto embarazo de Eva, consolidar su posición frente a la corte y al mismo tiempo debilitar la imagen de Briella como duquesa de Bitterpan. Y mientras Eva y Rose conspiran, Lucas por su parte ha dejado atrás todas sus dudas y finalmente ha aceptado la verdad que su corazón lleva tiempo reconociendo. Quiere a Briella y está decidido a permanecer a su lado para darle, si es posible, una felicidad que el destino ya les arrebató una vez. Y entre el amor que insiste en renacer y las conspiraciones que amenazan con destruirlo todo, así comienza la tercera temporada y el siguiente arco de esta historia. Este matrimonio es por venganza.
Capítulo 10. El baile del caos. En la temporada en la que los pétalos de colores danzaban en el aire, la noticia del embarazo de Eva Ferena se propagó por todo el imperio de Ron como un incendio. Las opiniones no tardaron en dividirse. Algunos discutían con entusiasmo sobre el posible género del heredero. Otros, en cambio, estaban demasiado ocupados lidiando un asunto mucho más urgente: la escasez creciente, los impuestos cada vez más abusivos. No faltaron tampoco los murmullos que aseguraban que todo había comenzado a ir a cuesta abajo desde la muerte de la ex emperatriz Olivia, y que con un poco de mala suerte lo peor aún estaba por venir. Así, entre rumores, tensión y expectativas, el tiempo avanzó sin pausa, hasta que finalmente llegó el día del baile. Sin embargo, lo primero que llamó la atención no fue la música ni los invitados, sino la ostentación excesiva de la decoración. El salón brillaba con tal despliegue de lujo que más de uno murmuró con ironía si acaso el bebé ya había nacido, porque aquello parecía más una celebración desmedida que un simple anuncio. Y las comparaciones no tardaron en surgir. Olivia, recordaban algunos, había sido elegante incluso en la grandeza, mesurada, precisa, y en contraste lo de Eva comenzaba a percibirse como desesperación. Y en la corte la desesperación siempre olía a debilidad. Para nadie era ya un secreto que su posición tambaleaba. Las críticas, por supuesto, no escaparon a los oídos de Eva. Desde su lugar las observó con irritación, y estaba a punto de responder cuando la atmósfera cambió y Gustav hizo su entrada. Las mismas mujeres que momentos antes cuchicheaban inclinaron la cabeza con rapidez, ocultando cualquier rastro de insolencia. Eva, en cambio, sonrió, pues muy pronto, cuando su hijo naciera, esas mismas mujeres no tendrían más opción que inclinarse ante ella. Gustav se acercó a Eva y con naturalidad la condujo al centro del salón para inaugurar la ceremonia. La música comenzó a fluir y ambos iniciaron el primer baile. Cuando nazca nuestro hijo, nadie volverá a cuestionarte, ni a ti ni a mí, murmuró él, lo suficientemente bajo para que solo ella lo escuchara. Para Gustav, aquel niño no era solo un heredero, era la herramienta definitiva para acallar rumores, aplastar críticas y reafirmar su autoridad ante el imperio, pues creía con firmeza que ese nacimiento pondría a todos en su lugar. Pero cuando alzó la mirada, esperando encontrar a todos los ojos fijos en ellos, se detuvo, porque la atención del salón entero se había desplazado hacia la entrada. Los recién llegados avanzaban con una presencia que no necesitaba anunciarse: los duques de Viterbo. La mandíbula de Gustav se tensó de inmediato, la molestia dibujándose sin disimulo en su expresión. Mientras tanto, ajenos a esa incomodidad, Lucas extendió su mano hacia Briella para que le concediera su primer baile, depositando un beso en el dorso en cuanto ella aceptó, un gesto que no pasó desapercibido para nadie. Briella sintió el peso de todas las miradas sobre ellos, sus hombros se tensaron y Lucas, en cambio, esbozó una sonrisa ligera, casi divertida, pues en momentos como ese lo mejor era actuar como si no tuvieran remedio. Actuemos como si estuviéramos ebrios, o mejor aún, añadió acercándose apenas, como idiotas completamente enamorados. Así al menos les daremos algo interesante de qué hablar. Briella lo miró atrapada entre la sorpresa y algo más, y entonces, sin previo aviso, Lucas la hizo girar, un giro limpio, firme, y al atraparla de vuelta, deslizó su mano por su espalda para inclinarla suavemente hacia atrás, sosteniéndola con seguridad antes de devolverla al ritmo del baile. El movimiento arrancó más de un suspiro entre los presentes. A partir de ahí, Lucas no dejó de interpretar su propio papel, un hombre ridículamente enamorado, despreocupado de todo lo demás. Briella, por su parte, oscilaba entre la vergüenza y la fascinación, mientras que, desde la distancia, Rose observaba la escena. Y sí, al principio la irritación fue evidente en su mirada, pero poco a poco esa expresión se transformó. Una sonrisa segura apareció en sus labios, porque mientras todos dejaban envolverse por ese espectáculo, ella juraba que estaba varios pasos adelante, y si todo salía como lo había planeado, Lucas Viterbo no terminaría la velada junto a Briella, sino a su lado. Bailar junto a Briella despertó en Lucas recuerdos que creía enterrados. Durante un instante ya no estaba en aquel salón, sino en el pasado, cuando aún bailaba con ella siendo Olivia. En ese entonces era ella quien lo guiaba. Olivia se movía con seguridad mientras él apenas lograba seguirle el ritmo. Siempre había estado un paso detrás y, curiosamente, nunca le había molestado. Pero ahora algo era distinto. Lucas frunció apenas el ceño, perdido en esa sensación. ¿Cuándo se habían vuelto tan frágiles sus hombros?
sentimientos. O quizás no era ella. Quizás era él quien había cambiado. Más alto, más firme, más capaz. El contraste lo golpeó con claridad. Los recuerdos continuaron encadenándose sin permiso. La Olivia de su infancia, su presencia constante, su refugio silencioso. A su lado todo parecía tener sentido, incluso en los días más inciertos. Ella siempre había sido su lugar seguro y sin embargo incluso entonces ya sentía una inquietud. Olivia, a pesar de su fortaleza, también cargaba con un peso que nadie parecía notar. Y ese pensamiento lo llevó a otro y antes de que se diera cuenta, ese niño que solo sabía seguirla había comenzado a cambiar. Lucas había querido volverse más fuerte, quería convertirse en alguien en quien Olivia también pudiera apoyarse, alguien digno de su confianza, alguien capaz de sostenerla cuando el peso fuera demasiado. Quería tomar sus cargas y hacerlas suyas, quería quedarse a su lado para siempre. Hay algo que quiero decirte, Olivia, pero sé que ahora mismo no tienes espacio para escucharlo, así que te lo diré cuando ya no haya nada que perturbe tus pensamientos. El presente regresó con suavidad, la música seguía, el baile también, pero Lucas ya no era el mismo de hace unos instantes. Cuando terminemos aquí, ve al jardín. Ella lo miró sorprendida por el tono bajo casi íntimo. Tampoco necesitó explicarlo. Aquel lugar no era uno cualquiera, sino el mismo donde sus caminos se habían cruzado más de una vez, y donde esta vez Lucas planeaba revelarle todo lo que había en su corazón, lo que había guardado durante mucho tiempo. La condesa Lawrence no tardó en notar lo meticulosa que había sido Eva con la selección de los invitados. La mayoría pertenecía a una nobleza neutral, mientras que los más ancianos habían sido convocados únicamente para guardar las apariencias. Según había escuchado, Eva había organizado aquel baile con la ayuda de Rose Delevingne, quien en ese momento lucía inusualmente sombría. ¿Siempre había tenido esa aura o era algo reciente? La duda apenas comenzaba a tomar forma cuando una joven se acercó a ella. Era Rainey, hija del vizconde de Pales, quien se presentó para agradecerle la invitación, aunque su familia perteneciera a una nobleza modesta. A un lado, Rose frunció el ceño porque no recordaba haber enviado invitaciones a nadie de dicha familia, pero antes de que pudiera intervenir, Briella apareció sosteniendo un ramo de rosas rojas. Había llegado justo para felicitar a Eva, pero en cuanto lo hizo, su mirada se deslizó hacia Rainey, quien se apresuró a inclinar la cabeza y saludarla. Briella la observó con atención. Hubo un leve asentimiento casi como si la reconociera, algo que Eva no dejó pasar. Briella entonces explicó que conocía el vizcondado de Pales porque pertenecía a una pequeña región del norte, en la zona fronteriza. Eva se sorprendió, pero no tanto como cuando Rainey añadió que en Pales todos conocían a la duquesa de Bitterpan. Esta era la primera vez que alguien confirmaba ese hecho y ambas mujeres se miraron y sonrieron, compartiendo cierta familiaridad. Pero el momento se rompió de inmediato por Rose, quien agregó con cierta ironía: ¿qué coincidencia tan conveniente que la duquesa y una desconocida ya se conozcan? El ambiente se tensó de inmediato. ¿Realmente existe el vizcondado de Pales o es una invención? Rainey se encogió, visiblemente afectada. Briella, por otro lado, la observó en silencio, analizando cada gesto de la joven Delevingne. Aquella actitud que alguna vez pudo parecer inocente, ahora resultaba calculadora. Parecía que el tiempo en el palacio había ido consumiendo poco a poco su ingenuidad, y finalmente Briella la interrumpió. Hablas como si no hubiera una persona presente, Lady Delevingne. Está siendo frívola e indiscretamente irrespetuosa. ¿No le parece que eso es excesivo, duquesa? Excesivo es dudar no solo de ella, sino también de mí, replicó Briella sin vacilar. ¿Así? ¿Acaso usted no apareció también de la nada diciendo venir del norte? Respondió Rose, pero Briella exhaló lentamente. Entonces tú también estás cuestionando la decisión del duque de Bitterpan, quien me trajo hasta aquí. Su mirada se volvió mucho más fría. Y si hablamos de apariciones, ¿no es usted alguien que también irrumpió de pronto en los círculos sociales? Rose guardó silencio. Dígame, ¿qué sabe realmente del norte? El salón quedó en absoluto silencio. Incluso Eva, que hasta entonces observaba con ligereza, centró su atención en ellas. Las personas con las que hablas por la mañana pueden ser cadáveres al caer la noche. El frío mata, el hambre mata y los bárbaros terminan con el resto. Madres pierden a sus hijos, familias enteras desaparecen y aún así, esas tierras sostienen este imperio. Y usted, señorita Delevingne,
habla de círculos sociales. Es profundamente decepcionante. Cuando terminó, nadie respondió. El silencio cayó denso y pesado. Fue Eva quien finalmente lo rompió, aplaudiendo con ligereza como si quisiera disipar la tensión, agregando que ese tipo de temas no era bueno para una gestante, así que lo mejor era continuar en un lugar más relajado como el Palacio de las Rosas. Una vez allí, la conversación tomó un rumbo distinto. El tema inevitable fue la boda entre Eva y el emperador, una unión que hasta ahora seguía sin fecha. Brielle entonces dejó claro algo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Eva no podía seguir siendo una figura decorativa. Debía acercarse al emperador, debía asumir un papel real en la administración del imperio y con sutileza condujo la conversación hacia el punto que quería, pues existían regiones y familias como los Pales que, aunque ignoradas por la nobleza de la capital, habían demostrado su lealtad defendiendo las fronteras. Eva, que no era tan ingenua, cuestionó la propia lealtad de Brielle, que muchas veces se mostraba fría, pero había ocasiones como ahora en las que parecía querer ayudarla. Brielle, por su parte, cayó en un breve silencio interior, recordando su vida como emperatriz cuando aún era Olivia, y hubo un tiempo en que creyó que podía ser una gobernante justa, actuar por el bien del imperio. Pero esos intentos terminaron en tragedia. Fue señalada como una mujer celosa, sus aliados pagaron el precio y su final absurdo estuvo lleno de arrepentimientos. Y entonces, sin previo aviso, algo cambió. Brielle, que había sido cuidadosa de no beber nada, comenzó a sentirse extrañamente agotada. No era un cansancio natural, era una pesadez que le nublaba los sentidos, como si su cuerpo estuviera siendo forzado a ceder. La comprensión llegó demasiado tarde. Eva no había estado escuchando con buena fe, había estado actuando junto a Rose, quienes previamente habían planeado la caída social de Brielle, y en ese mismo instante, mientras la lucidez se le escapaba entre los dedos, Brielle finalmente cayó desmayada. Mientras tanto, en una taberna entre los suburbios, el duque Sergei y el marqués de Ron se reunieron en secreto. La conversación, lejos de ser un simple reencuentro, estuvo marcada por lo que había sucedido hacía muchos años atrás, el golpe de estado. Después de eso, Sergei había desaparecido, dejando al marqués solo con una misión que ambos habían recibido como un mandato divino, hacer cumplir la voluntad de la diosa, pero Sergei no había regresado para retomar lo que dejó pendiente, sino para cuestionarlo. El punto de quiebre surgió al mencionar a Olivia y al hecho de que el marqués hubiera recuperado el cuerpo de su hija por su cuenta. Aún así, el marqués evitó profundizar, aferrándose a su papel de observador imparcial de los hechos, pero para Sergei la verdad no podía ser simplemente enterrada ni reescrita. Ella no creía en la historia que habían servido, y tampoco pretendía seguir siendo un simple ejecutor de la voluntad divina, ni mucho menos un espectador de una narrativa distorsionada. Su lealtad había cambiado. Estamos atravesando una nueva era. Es tiempo de corregir nuestros errores. La implicación era clara. Sus creencias de antaño eran erradas y Sergei estaba dispuesto a revelarla, aunque eso significara reemplazar lo sagrado. Y ante eso, el marqués de Ron por primera vez dudó. Lucas no respondió de inmediato al ver la figura de Rose aparecer ante él de la nada, pero entonces Rose empezó a recitar: "Cuando aparezca la diosa de la luz dorada", y casi por reflejo, él completó la frase: "Guiará al descendiente del lobo negro de regreso al trono". El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de entendimiento. Rose sonrió segura, como si por fin hubiera llegado al punto exacto de una conversación ensayada toda su vida. "Esa es la versión que todos conocen, pero no es la verdadera. Mi padre sí conocía la verdad, por eso me preparó desde que nací". La joven Delevingne dio un paso más cerca hacia él. "El lugar a tu lado siempre fue mío, Lucas. Mira mis ojos". Ella alzó el rostro revelando ese brillo dorado que no dejaba espacio para dudas. "La mujer que salvará al lobo negro tiene estos mismos ojos y yo soy esa mujer. Así que si quieres recuperar tu trono, deberás tomar mi mano". El silencio volvió a caer, pero esta vez dentro de la mente de Lucas todo encajaba con una claridad incómoda. El conde Delevingne, a quien siempre había considerado un aliado leal, no era más que un estratega paciente, alguien que había movido piezas en las sombras durante años. Rose no solo era su hija, era un proyecto, criada, moldeada y destinada a encajar en una profecía que no buscaba cumplirse, sino ser controlada. 3 familias, 3 funciones, un sistema que no protegía al imperio, sino que lo dirigía como si fuera una marioneta. ¿De verdad quieres lanzarte al fuego por voluntad propia?
preguntó Lucas firme. Pues si es contigo no me importa, respondió Rose, y sin dudar, dio un paso impulsivo hacia él, pero Lucas se apartó sin vacilar rechazándola. Aún estás a tiempo de conservar tu dignidad, vete. Su tono fue frío, pero Rose no retrocedió, lo miró fijamente y algo en su expresión se resquebrajó. ¿En serio me estás rechazando ahora mismo, incluso cuando sabes la verdad? El temblor en su voz no pudo ocultarse. Te vas a arrepentir de esto. Y sin previo aviso, el grito de Rose rasgó el aire con una desesperación perfectamente ensayada. Seguido a ello, pasos apresurados se acercaron mientras la muchacha proyectaba la imagen de alguien frágil como la víctima perfecta. Rose estaba convencida de que si ella no podía tener a Lucas, entonces nadie más podría tenerlo. Sin embargo, frente a su perfecta actuación, Lucas ni siquiera reaccionó y el silencio empezó a deformarse. Un escalofrío invisible recorrió la habitación y Rose se sintió tan perpleja como confundida. Los pasos estaban más cerca, pero algo no encajaba. Hubiera preferido que hicieras esto por las buenas. Es una lástima, señorita Delevingne, dijo Lucas al fin, justo en el momento en que un panel oculto se abrió con un sonido seco y el conde Delevingne interrumpió en la habitación con el rostro descompuesto al ver la escena. Por un segundo, el mundo de Rose se tambaleó. Su padre no debía estar allí, pero se recuperó de inmediato y empezó a acusar a Lucas de intentar imponerse sobre ella. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, una bofetada resonó y el golpe dejó completamente en shock a Rose. El conde no la miró, en cambio se inclinó profundamente ante Lucas hasta arrodillarse. Luego empezó a disculparse en nombre de su hija y a pedir piedad. Según el conde, Rose solo era una niña que aún no comprendía el mundo, pero Lucas solo lo observó con una decepción que no intentó ocultar. Esto es realmente lamentable, conde. Su hija actuó con felonía y premeditación. Por lo tanto, ella debe asumir el precio de sus actos. Sus ojos negros se endurecieron. ¿Así es como decides pagar mi confianza? ¿De verdad crees que solo te invité a ti, conde? El aire se quebró en ese instante, pues hacía unas horas el conde Delevingne había sido conducido por pasillos ocultos en un palacio olvidado por muchos, pero no por Lucas. Esperaba algo más de usted, conde. El conde palideció tratando de hablar, pero fue en vano. Lucas se giró en ese momento, dejando en claro que su alianza se había terminado justo allí. En ese instante las puertas se abrieron y el murmullo explotó. Varias damas de la nobleza llenaron el umbral. Entre ellas estaba la duquesa Leonard. El conde Delevingne cerró los ojos. Habían caído en una trampa perfecta. Las mujeres que estaban allí no eran simples testigos. Rose tembló al notar el juicio en cada mirada y solo así, el mundo que habían construido empezó a derrumbarse frente a todos. Pero incluso entonces, Rose renegó de la profecía. Siguió insistiendo en que ella era la chica de los ojos dorados, pero ante los ojos de los demás, la casa de Delevingne había quedado sepultada en los círculos sociales. Mientras tanto, en el invernadero del Palacio de Rosas, la luz de la luna se filtraba entre los cristales dibujando sombras suaves. Eva permanecía de pie inmóvil observando el cuerpo inconsciente de Briella, pero su mente seguía preguntándose si Rose habría logrado su cometido. Una sonrisa fina y fría se dibujó en sus labios, porque Rose no era más que una niña tonta, predecible y transparente. Alguien como ella jamás podría superar a la duquesa de Peter Pan. El resultado para Eva era evidente. No importaba cuánto se agitara una pieza si no conocías el tablero. Su mirada se perdió un momento y entonces el pasado le regresó al momento exacto a esa noche, la muerte de la emperatriz Olivia. Eva recordaba sus propios ojos aquella vez frente al espejo, su expresión, ese punto exacto donde la razón se quiebra. Desaparece. Yo debo ser la emperatriz. Al volver a abrir los ojos, Eva vio a Briella demasiado quieta como un muerto. El médico que había diagnosticado su embarazo había superado sus expectativas por segunda vez. El estimulante que había ingerido previamente realmente había funcionado de que no cayera desmayada como la duquesa. Además, el somnífero había sido muy eficiente y discreto. Eva alzó la mano y sin demasiado cuidado sostuvo el rostro de Briella obligándola a inclinarse levemente hacia la luz para estudiarla. ¿Qué debería hacer contigo ahora? Aún eres útil, no puedo dejarte ir. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, pero el desprecio no desapareció de ellos. La duquesa de Leonard avanzó un paso al frente. Su sola presencia bastó para imponer orden donde antes solo había ruido. Lucas se acercó de inmediato, inclinándose con respeto y ofreciendo disculpas por el incidente, pero ella no lo dejó terminar. No es culpa suya. Solo ha tenido mala suerte, duque de Peter Pan. Su tono no admitía discusión. Y dado lo ocurrido, lo mejor es que todos se retiren. Luego, con un leve movimiento de su abanico, añadió que transmitiera a la duquesa de Peter Pan lo ocurrido de esta noche, lo cual guardaría como una
deuda, y sin esperar respuesta, la mujer se marchó seguida por el resto de damas dejando tras de sí un silencio pesado. A cierta distancia, Lucas observó la escena con evidente agotamiento y desconcierto porque ¿cómo podía Briella moverse con tanta naturalidad entre personas así? Para él, habría sido más sencillo enfrentarse al propio Gustav 100 veces antes que lidiar con ese tipo de presión. Y en ese momento, Byron lo sacó de sus pensamientos, explicándole que mientras había estado preparando la trampa para identificar a sus verdaderos aliados, había notado algo curioso. El conde de Levin estaba observando desde lejos sin intervenir en ningún momento. Entonces realmente creyeron en esa absurda leyenda. Negó apenas. La mujer de ojos dorados no era más que un recurso conveniente, una historia fabricada para manipular decisiones y justificar ambiciones. Aún así, gracias a eso, el plan había funcionado y el tablero había quedado expuesto. Lucas cerró los ojos por un instante, dejando escapar una leve exhalación, como si al fin pudiera soltar parte de la tensión acumulada, pero no duró demasiado ya que en ese momento la puerta se abrió de golpe y un sirviente interrumpió sin aliento con un mensaje urgente. La duquesa había colapsado. Los pasos de Lucas resonaban con fuerza en los pasillos. A su lado, el sirviente seguía informando que la duquesa había sido traída en carruaje y aunque no parecía presentar ningún problema, seguía sin despertar. Al escuchar esto último, la imagen de Olivia, pálida, inmóvil, entre flores, como si ya no perteneciera a este mundo, apareció en su mente. Su respiración se volvió más pesada ante la idea de volver a perderla, y el pensamiento lo atravesó sin piedad. Y de pronto, Lucas sintió que toda la luz a su alrededor desaparecía mientras él inevitablemente se sumergía en la oscuridad. ¿Cómo puedes abandonarme de nuevo? La puerta entonces se abrió de golpe y Lucas corrió hacia Briella, que estaba demasiado quieta y fría. Rápidamente ordenó que trajeran algo para calentar su cuerpo. Luego se giró hacia la persona que había traído a su esposa y le exigió saber qué había ocurrido realmente, pero el sirviente casi se derrumba, pues no conocía los detalles. Byron a su lado ayudó a tranquilizar a Lucas y le sugirió que lo mejor por ahora era llevar a la duquesa adentro para examinar que estuviera bien. Briella yacía inmóvil sobre la cama, con el rostro pálido y la respiración apenas perceptible. A su lado, Lucas permanecía rígido, observando a su esposa con impotencia. Así fue hasta que Byron terminó su diagnóstico y determinó que la vida de Briella no corría peligro, pero que estaba en un tipo de estado de shock después de una ingesta de somníferos. Briella no tomaría algo así por su cuenta. Cortó Lucas sin apartar la mirada de ella. La sola idea era absurda y el joven doctor estuvo de acuerdo. Alguien más debía habérselo administrado sin que ella se diera cuenta, lo que significaba que el método usado no había sido de la forma convencional. Las palabras cayeron como piezas encajando en un tablero que Lucas ya había comenzado a leer. Rose Delevingne no había actuado sola, y en cuanto Byron se marchó y se quedó a solas, la máscara cayó. Lucas se llevó una mano al rostro cubriéndose los ojos, respirando con dificultad. Su pecho se tensó como si algo dentro de él estuviera a punto de quebrarse, y entonces el recuerdo brutal de Serena regresó a su mente. Su voz apenas fue un susurro roto. El miedo se filtró sin pedir permiso, arrastrándose por su pecho con una fuerza que ni siquiera su rabia pudo contener. Era un miedo tan conocido como fango espeso que lo hundía sin remedio. Con movimientos más suaves, casi cuidadosos en exceso, Lucas tomó un paño húmedo y comenzó a limpiar el rostro de Briella. El gesto delicado contrastaba con la tensión de sus manos. Otra vez dejo que alguien importante para mí termine así. No debí dejarte sola, no después de todo lo que hemos pasado, murmuró, y durante toda la noche, Lucas no abandonó a Briella. No fue hasta que la luz del atardecer comenzó a filtrarse por la ventana, tiñendo la habitación de tonos cálidos, que Lucas despertó de golpe al sentir movimiento a su lado. Solo entonces notó cómo los párpados de ella temblaron antes de abrirse lentamente, desorientados. «Lucas». Él se inclinó hacia ella al instante, incapaz de ocultar la mezcla de alivio y ansiedad. Briella parpadeó intentando ordenar sus pensamientos, fragmentos, la fiesta, y luego la sensación de sentirse muy cansada antes de desmayarse. En ese momento, Briella lo observó con más atención, notando su camisa desabrochada, su expresión agotada, las marcadas ojeras y la enorme culpa que se reflejaba en su rostro. Y entonces lo entendió. Lucas se estaba culpando por su estado. Incorporándose tan rápido como pudo, Briella negó. Su voz, aunque suave, fue firme cuando le aseguró que el hecho de que ambos se hubieran separado era porque ambos tenían asuntos que cumplir. Y si hay alguien que debe asumir sus errores, probablemente sea yo. No sé
hasta qué punto he complicado las cosas. Lucas parpadeó sorprendido porque incluso así, incluso en ese estado, ella era quien lo sostenía a él de nuevo. Sus brazos se cerraron con más fuerza alrededor de ella. Siempre termino siendo yo quien recibe consuelo. Él se apartó un poco, dejando su rostro a solo un palmo del de ella. Prométeme entonces que tú tampoco te culparás más. La cercanía entre ambos se volvió peligrosa. El calor de Lucas, la firmeza con la que sostenía su mano, la forma en que su voz había dejado de ser la de un duque y se había vuelto mucho más íntima. Todo eso envolvía a Briella en una sensación demasiado cálida y tentadora, tal así que otra vez empezó a desear cosas que no debería. Puedes dejar de preocuparte por mí, hay asuntos más importantes que requieren nuestra atención. Briella intentó poner distancia, pero esta vez no funcionó. ¿Acaso no confías en mí? Briella parpadeó desconcertada y por un instante no vio al duque sino a un hombre herido, molesto, y sin poder evitarlo, ella rió suavemente al ser consciente de este lado tierno de Lucas Peter Pan. Al darse cuenta de su actitud, Lucas desvió apenas la mirada visiblemente incómodo. No había pretendido actuar como un niño, y sin embargo, cuando volvió a mirarla, Briella estaba sonriendo. La luz del atardecer se intensificó bañando la habitación en tonos dorados y suaves. El ambiente cambió pero no se rompió. Briella suspiró apenas como si quisiera corregir el momento anterior. No hay forma de que desconfíe de ti. Lucas lo observó en silencio y asintió mucho más tranquilo pero no retrocedió. En cambio su mirada se volvió más seria antes de revelar que había sentido un gran miedo. No podía dejar de pensar en qué harías si desaparecías. Entonces me di cuenta de que no es la primera vez que sentí esto. He sentido lo mismo cada vez que me alejabas, como si tarde o temprano fueras a dejarme. El silencio que siguió fue revelador porque por primera vez Lucas no estaba ocultando nada. Sigo teniendo cuidado al acercarme a ti, pero Su voz bajó aún más. el miedo a perderte por seguir dudando ya es demasiado grande, así que voy a ser valiente una vez más. Además, te dije que tenía algo que quería decirte, ¿recuerdas? El corazón de Briella se aceleró. Briella, la primera vez que te vi sentí algo que no entendía. Después de salir del palacio creí haberlo perdido todo, pero entonces apareciste tú y todas mis decisiones, mis deseos, incluso mis plegarias, parecían llevarme siempre a ti. Una sonrisa mínima, casi amarga salió. Es ridículo, ¿verdad? Sentir algo así cuando se supone que debemos recuperar un imperio. Me avergonzaba pensar que en medio de todo esto podía ser tan egoísta, pero ya no quiero seguir fingiendo. Quiero estar contigo por mucho tiempo. Lucas se inclinó ligeramente hacia ella, acercándola con cuidado como si temiera romperla. Por favor, quédate a mi lado. Su voz fue apenas un susurro. Briella cerró los ojos sintiendo el calor que había estado evitando desde el principio. Lo sabía que este momento iba a llegar y aún así, cuando le tocó hablar, su voz fue suave. Gracias por ser valiente, pero yo no puedo. Lucas no respondió de inmediato. La observó en silencio como si intentara leer lo que realmente había detrás de esas palabras. Y es que Briella había dicho no puedo en vez de no quiero. Sus ojos descendieron recorriendo el rostro de ella con una atención distinta y entonces, sin darse cuenta, sus recuerdos se abrieron paso a una imagen lejana pero intacta. Una joven de mirada brillante sosteniendo una espada de madera con torpeza y orgullo, sonriendo como si el mundo no pudiera tocarla. Luz era exactamente la palabra que mejor definía a Olivia, pero ¿cuándo empezó a apagarse esa luz? ¿Cuándo empezó a marchitarse la mujer serena y correcta que él conocía? ¿Cuándo se convirtió en alguien que solo soportaba? Y cuando esas preguntas surgieron, la respuesta tomó forma sola. No fue amabilidad o simple empatía. Quizás la razón por la que ella había notado su culpa y ofreció consuelo era porque también conocía ese sentimiento. Así que, ¿qué podía hacer para aliviar algo que llevaba tanto tiempo rompiéndose en silencio? Al reflexionar en ello, Lucas respiró hondo y soltó lentamente. He vivido arrepentido desde el día en que me arrebataron el trono. Briella alzó la vista sorprendida por el giro, pero él no se detuvo. No por haberlo perdido, sino porque no hice nada para recuperarla a ella. Debí luchar aunque fuera solo para verla. Ella no respondió porque Lucas no hablaba de otra persona. Hablaba de ella, de Olivia. A veces pienso que si hubiera tomado su mano ese día y hubiéramos huido, quizás ella habría sonreído más, quizás habría sufrido menos y aún así no hice nada. Briella apretó con fuerza la tela de las sábanas. El peso de esas palabras cayó entre ambos como una verdad demasiado tarde. Sigo culpándome por haberla abandonado, y ese es un dolor que nunca se irá. Briella quiso negar, asegurarle que no era su culpa, que quien debía sentirse culpable era ella, quien lo abandonó fue ella, pero en vez de eso soltó. No fue algo que tú pudieras evitar. Pero yo
sí pude hacerlo, si hubiera tenido el valor. La palabra valor quedó suspendida entre ambos y cuando Briella volvió a separar los labios, los recuerdos más oscuros de su vida salieron de estos. En su mente, los recuerdos se abrían paso sin piedad. El rostro cruel de Gustav, la frialdad del suelo contra su cuerpo sin vida, el instante exacto en que todo terminó y en el que irónicamente todo se volvió claro. Había vivido equivocándose. Solo cuando morí en manos de Gustav entendí que cada decisión que tomé fue un error. Lucas nunca la interrumpió. La miraba como si por primera vez estuviera viendo algo que siempre había estado allí, pero que nunca se había atrevido a nombrar. Entonces, ¿me estás diciendo que esta es tu verdadera identidad? Briella asintió, y en ese pequeño gesto, el peso de su secreto dejó de pertenecerle solo a ella. Lucas no respondió de inmediato, pero cuando volvió a hablar, su voz ya no tenía duda, solo una extraña suavidad. No sé cómo decir esto, pero nada de esto fue tu culpa. Pero si necesitas cargar con eso, continuó él extendiendo la mano hacia ella. Entonces, déjame que te ayude a cargarla contigo. Sus palabras no eran grandilocuentes, pero eran sinceras, tal como solían ser cuando eran niños, y por un instante todo lo demás perdió importancia. El pasado, el dolor, incluso la muerte parecían solo partes de un camino que los había traído de vuelta al mismo punto. Creí que había cosas que no podían deshacerse, que era demasiado tarde para todo, pero seguimos aquí. Él tomó su mano con más firmeza, entrelazando sus dedos como si sellara algo que no necesitaba palabras. Y eso significa que todavía podemos elegir. El miedo regresó por reflejo. Pero yo no tengo derecho. Sin embargo, antes de poder terminar su frase, Lucas la interrumpió. Entonces, no me dejas otra opción más que atarte a mí. Briella parpadeó desconcertada, sintiendo cómo sus defensas se rompían una por una. Estás jugando sucio. Lucas no negó nada. Al contrario, apretó sus manos con más fuerza. Si esta es la única forma en la que te quedas, entonces no me importa. Voy a convertirme en emperador, pero no tengo la confianza de hacerlo solo. Te necesito. Briella contuvo el aliento. Te vas a arrepentir de esta decisión. Entonces me arrepentiré. Él se inclinó un poco hacia ella. No necesito profecías, ni diosas, ni destinos. Su mano subió con suavidad hasta su rostro. Yo te elijo a ti. ¿Es solo así? Algo dentro de Briella se quebró. Las lágrimas aparecieron sin que pudiera detenerlas. Eran el final de algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. Sus dedos se aferraron a los de Lucas con una necesidad que ya no intentaba ocultar. Gracias por no soltarme. Y Lucas sonrió. Nunca lo hice y nunca lo haré. Dijo justo antes de unir sus labios a los de ella. Y no fue el inicio de algo nuevo. Estaban reclamando algo que de algún modo siempre les había pertenecido. Y esta vez no pensaban soltarlo. Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.